Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestros aprendizajes desde casa. Sí, seguimos trabajando y aprendiendo desde nuestras casas a través de estas sesiones o clases virtuales o remotas mediante los videos, nuestros libros y nuestras fichas de trabajo. El día de hoy vamos a avanzar el área de razonamiento verbal. Esta área que, bueno, está dentro del área más grande que es comunicación, es muy importante. Vamos a prácticamente gracias a esta área, vamos a desarrollar nuestra capacidad de razonamiento o de raciocinio dentro de ejercicios básicos mentales que nos ayudarán a ser veloces y también nos ayudarán a resolver problemas con mayor facilidad en el campo del léxico o la lexicografía para enriquecer así nuestro vocabulario. Además, también nos ayudará en el tema de redacción y composición. Así que este tema y al mismo tiempo esta área o subárea de razonamiento verbal es muy valiosa e importante. El día de hoy vamos a trabajar un tema de suma, no vamos a decir dificultad, de suma importancia, muy valiosa, un tema que nos va a ayudar prácticamente a entender mejor aquella formación de la palabra. Sí, el tema es la palabra. Nosotros ya hemos visto en sesiones anteriores acerca de cómo se forman las palabras, por qué mínimas unidades están formadas las palabras. Sabemos que las palabras están formadas por mínimas unidades llamados fonemas y estos fonemas se representan entre barritas oblicuas, ¿no? Entre barritas oblicuas cada fonema. Este fonema en el castellano o en el español se encuentra como un código dentro de nuestro cerebro que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Cuando unimos estos fonemas, que nosotros lo conocemos como alfabeto o abecedario o letras, dentro de ellas encontramos a las vocales y a las consonantes, podemos dar la formación de la palabra. Pero para que la palabra tenga sentido completo, un significado cabal, porque apenas cambiemos uno de estos fonemas en una palabra, puede cambiar de significado o variar el significado relativamente. Entonces, el tema de hoy es un tema bastante interesante y muy práctico que vamos a trabajar en nuestro libro de razonamiento verbal. ¿Cuál es el aprender al entender y relacionarnos con este tema tan interesante? Será el de conocer y diferenciar los lexemas y los morfemas. Vamos a tener que conocer dentro de la palabra tanto a los lexemas, la parte invariable, y a los morfemas, la parte variable. Entonces, ¿cuál es el título que debemos colocar en nuestro cuaderno para de esta manera realizar nuestro organizador gráfico de esta sesión de aprendizaje? Serán los lexemas y los morfemas. Entonces, de esta forma podemos orientarnos a la práctica y al repaso de nuestros organizadores gráficos. Bien, entonces demos inicio a este tema tan interesante y tan importante. Antes de entender lo que nos interesa, que son los morfemas y los lexemas o los lexemas y los morfemas, estábamos hablando acerca de las palabras. Las palabras, como lo hemos dicho, es la formación que se da gracias a las primeras o unidades básicas para ya formar lo que conocemos a la unidad máxima, que es el texto. Y recuerda que todo texto está compuesto por oraciones y palabras. Entonces, necesitamos siempre partir de estas mínimas unidades que van a ser los fonemas o como tú los conoces, las letras del abecedario. Tanto las 5 vocales como las consonantes que las acompañan. Muy bien. Entonces, si ya sabemos que la palabra se forma a través de mínimas unidades, tenemos que entender ahora que una palabra está formada también por lexemas y por morfemas. Los lexemas, como lo mencionamos, van a ser las partes invariables, que no se mueven, que no se pueden cambiar,
mientras que los morfemas van a ser las partes variables, cambiantes, que van a ir rotando y al rotar y cambiar puede ser o dar un significado adicional a toda la palabra. Bien, entendamos entonces qué son los lexemas. Los lexemas dice que van a ser la parte de la palabra que nos indica el significado de la misma. Entonces, como va a ser la parte invariable, nos va a dar la orientación del significado base. En otras palabras, dice que el lexema va a ser la raíz de la palabra, la parte más importante de la palabra. Veamos en estos ejemplos. Te dice, la palabra balanza tiene como raíz a estas 5 letras, B-A-L-A-N, que es balan. Entonces, si yo reflejo estas letras que forman esta palabra balan, que por sí sola no tiene un significado totalmente entendible para todos nosotros, gracias a los morfemas flexivos sí llegarán a tener mejor significado para nosotros. Pero si llegamos a identificar la raíz, y aprendemos un tema que es muy valioso en razonamiento verbal, que se conoce como etimologías, podemos darle un significado etimológico de peso. Entonces, por este sentido de significado etimológico, las raíces tienen significado. Por eso existen raíces griegas y raíces latinas. Pero para las personas comunes, las personas que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, muchas veces esta raíz no llega a tener significado sin los morfemas. Entonces, veamos que hasta aquí es la raíz. La siguiente palabra, planificación. Planificación. Dice que su raíz es planifi, planifi. Veamos hasta dónde. Ah, muy bien, está remarcado hasta planifi. Entonces, canción sería un morfema, lo que le acompaña a la raíz. Mesero. Mesero dice que viene de la raíz mes. Mes, acá lo podemos identificar. Y ero sería justamente los morfemas. Veamos ahora qué cosas son los morfemas. Dice que el morfema es la unidad mínima de significado de una palabra. También es la unidad lingüística mínima, cuyo significado modifica o completa el significado de las raíces o lexemas. Muy bien, veamos los ejemplos. Estos entonces, los morfemas acompañarán a los lexemas para darle mejor significado, modificar su significado y comprenderlo a cabalidad. Veamos el primer ejemplo. Camionero. Dice que el morfema es ero. Entonces yo puedo identificar que la raíz es camión. Muy bien. Veamos la siguiente. Cajero. Me dicen que el morfema es ero. Yo puedo identificar el lexema o raíz, que es caj. Muy bien. Indicación. Me dicen que el morfema es sion. Yo puedo identificar entonces la raíz. Indica, indica. Muy bien. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Veamos los siguientes ejemplos con respecto a morfemas y lexemas. Tenemos el lexema base. Vamos a ver qué dice lombriz. Y si yo le aumento este lexema un morfema final es, la palabra se transformaría o el término se transformaría en esta nueva palabra que sería lombrices. Entonces, sabemos que una lombriz es un animal de tierra o que vive debajo de la tierra con una dimensión o tamaño mínima que se arrastra. Y las lombrices están en plural, varias lombrices que cumplen las mismas características, pero esta es en singular y esta sería en plural. Por el simple hecho que le he aumentado, este morfema es avariado. Veamos, el lexema es pan. El morfema que le quiero aumentar es ero. La nueva palabra que se forma sería panadero. Ah, entonces no solamente sería ero, incluso yo le puedo aumentar
este infijo, que otra sesión nos dedicaremos a los infijos, que es la D, ¿no? Esta letrita para que tenga sentido completo. Pero supongamos que le aumente el dero a pan, adero, ¿no? Tendría que aumentarle adero. ¿Qué significa? Ah, este pan es un sustantivo, una masa de harina que sirve como alimento y el panadero es la persona que realiza o tiene el oficio de fabricar, de producir, de preparar el pan. Entonces ya varió su significado. Siguiente, león, león. Y le aumento el hito más los infijos, sí, pero ya, bueno, la sé que después lo vamos a analizar eso. Sería leoncito. Listo. Cambia nuevamente. El león es una bestia, un mamífero enorme, pero el leoncito posiblemente sea la cría de la leona, ¿no? Entonces ya es un bebé y cambia su significado. Muy bien. Veamos entonces cómo se da la formación de estas palabras. Dice, se forman palabras nuevas a partir de otras que ya existen, añadiéndole una sílaba o un grupo de sílabas. Pueden ir al principio o pueden ir al final de algunas palabras. Entonces, vamos a hablar en sí de los morfemas, de los morfemas. Dice los morfemas pueden ser esas añadiduras que se colocan al final, como hemos visto en los ejemplos anteriores, o al inicio de la raíz o lexema de la palabra. Veamos, dice que los prefijos se colocan al principio, por eso son antes de la palabra. Por ejemplo, tenemos la raíz o lexema capaz y yo le aumento el prefijo in. Si capaz es una persona capaz de realizar alguna tarea, el incapaz será aquel ser o persona que no puede realizar esa tarea. Vamos, el término lexema es historia. Le aumento el prefijo pre. Entonces, ¿qué me indica antes? Antes de la historia. Si historia es todo acontecimiento que se da en cualquier momento, la prehistoria es el acontecimiento que se ha dado antes de una historia, antes de la historia como la conocemos. Deshielo. El término es hielo, la raíz o lexema. Le aumento el prefijo des. Muy bien, ahora si el hielo es algo frío, un cubo de hielo, algo sólido, el deshielo es cuando se está convirtiendo en algo líquido o está desvaneciéndose de su estado natural. Veamos lo siguiente, los sufijos. Los sufijos. Dice que se van a colocar al final de la palabra, como hemos visto en ejemplos anteriores. Por ejemplo, tenemos la casita, viene de la palabra casa. Entonces, acá puedo distinguir en negrita la raíz o lexema. Y si le aumento el término ita, me quiere decir que es una casita pequeñita. Listo, cambia su significado. Camionazo, de antes hemos visto camionero. Listo, viene de camión, pero esto ya no es un carro común, sino es un carro enorme. Listo. Rapidísimo, viene de rápido, pero le estoy aumentando el sufijo ísimo. Entonces ya no es solo rápido, sino es mucho más veloz, mucho más rápido. Veamos entonces lo siguiente. ¿Cuáles son más flexivos? Aquellos morfemas flexivos van a referirse a los sufijos, aquellas palabras, aquellas sílabas, aquellas letras que se colocan al final de la raíz o lexema. Son aquellos morfemas, ya sabemos, morfemas de tipo sufijos, que señalan los accidentes gramaticales de las palabras. Los más importantes, el de género y número. En singular y en plural, el número. Y en género, en femenino y en masculino. Tú puedes decir perro en masculino, perros en masculino, pero en plural, número plural. Listo. Tú puedes decir gata en femenino. Y si le aumento una S, gatas, género femenino en plural. Si digo solo gata, es femenino, pero en singular. Exacto. Entonces es muy importante estos prefijos que aumento, tanto de género, o mejor dicho, estos sufijos que aumento, tanto de género y
número, aquellos morfemas de tipo sufijos, morfemas de tipo sufijos. Bien, vamos a ver entonces el género y el número. Si el eczema o la raíz es gat, porque viene gato, porque la O ya es masculino, solo la raíz sería gat, yo le pongo la O y dice gato, quiere decir que es de género masculino. Bien, vamos con números. Si pongo camión, ese es el eczema, le aumento el es, camiones, ahora serían muchos camiones, sería un morfema de número, número. Muy bien. Veamos entonces algunos ejercicios a partir de todo este tema sobre las palabras, los morfemas, los lexemas, el género, el número, los prefijos y los sufijos. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos. Veamos. Dice, escribe o escríbele un morfema flexivo de número a los siguientes sustantivos. Tenemos el sustantivo árbol, zapato, televisor, papel, raíz, lápiz, colchón, florero, silla, pared, etcétera. Listo, dice que le escribamos un morfema flexivo de número, o sea que hagan que el número aumente. Si árbol es en singular, quiero que sea en plural. ¿Qué le aumento? Árboles. Muy bien. Zapato es en singular, ¿qué le aumento para que sea en plural? Zapatos. Muy bien. Televisor, televisores. Papel, papeles. Muy bien. Raíz, raíces. Lápiz, lápices. Pared, paredes. Silla, sillas. Florero, floreros. Y colchón, colchones. Todos los demás los podemos siempre aumentar en el morfema flexivo de número. Bien, veamos lo siguiente. ¿Cuál es nuestro siguiente ejercicio? Es, añádele un morfema de género a los siguientes lexemas. Listo, ahora de género. A ver, de género, género femenino o género masculino. Dice, ¿moderna o moderno? Si quiero que sea femenino, moderna. A ver, ¿gato o gata? Quiero que sea masculino, gato. Listo. Mm, ¿Poeta o poetisa? Quiero que sea, a ver, ¿cómo sería? ¿Poeta o poetisa? O se dice poeto. Ah, muy bien. Poeta para este tipo de sustantivo, para el masculino, que rompe la regla de la A. Y se dice para femenino, poetisa. Muy bien. ¿Gallo o gallina? Para masculino, gallo. ¿Abogado o abogada? Puede ser abogado. ¿Enfermero o enfermera? Enfermera. Muy bien. Y así podemos ir analizando los diferentes sustantivos para poder añadirle morfemas. Dice que escribe el lexema de cada palabra. Nosotros vamos a subrayar el lexema, o sea, la raíz. Veamos. Camisa, camisa. ¿Hasta dónde puedo variar? Tengo que buscarle sus variantes. Camisa, camisita, camisota. Ah, entonces ¿no? Muy bien, la raíz. Veamos la siguiente. Colorante, colorante, colorantes, colorado, color. Ah, entonces viene de la raíz color, ¿no? De la raíz color. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver, de la raíz color. Siguiente, pajarraco, pajarraco. Viene de pájaro. Ajá, pajarito, pájaros. Muy bien, Entonces, P-A-J, la raíz. Botellita, viene de botella. Botellota, botellas. Ajá, de botellita, de botella. Entonces, bote. Ojear, ojear. Listo, de mirar, ojear. Viene de ojo. Entonces, O y J la raíz. Ideales, viene de ideas, ideales. Ideas, ideota, ideota, A-I-D. Volviéndose, volviéndose, viene de volver, volviéndose. Ah, aquí está, volver. Entonces,
hasta la V. Muy bien. Y así podemos analizar cada uno de los ejemplos de los sustantivos. Ahora vamos a ver lo que son los prefijos y algunos sufijos que podríamos analizar, pero ya hemos visto sufijos en los ejercicios de arriba. Los sufijos iban después de la raíz y los prefijos antes de la raíz o lexema. Vamos a añadirle un prefijo a estas palabras. Amor. Amor es un sentimiento muy bonito que se siente por la mamá, por los seres queridos, etcétera. ¿Y cómo digo que el amor, que una persona no lo siente? Desamor. Desamor. Muy bien. Acá, aparecer, aparecer. ¿Qué prefijo le aumento? Eso, muy bien. Yo sé que lo estás pensando. Desaparecer. Aparecer es entrar a un lugar, hacer acto de presencia. Y desaparecer es irse, ya no estar presente. Historia, lo hemos visto. Prehistoria. Muy bien. Dotado, dotado. Estás dotado de virtudes, estás dotado de superpoderes. Y si ya no tienes, o sea, esto es tener, ah, o tienes en exceso, estás súper dotado o estás indotado. Ah, muy bien. Construir, si quieres construir, puede ser destruir. Ah, lo contrario, muy bien. Entonces, de esta forma se trabajan los prefijos, los lexemas, los morfemas y los sufijos. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Todas estas variantes de las palabras o para la formación de las palabras. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de ejercicios, a través de teoría, a través de las diapositivas y de la explicación. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Lo pondremos en práctica resolviendo nuestro libro de RV, la página 6 y 7, y siempre cualquier objeto, cualquier sustantivo que esté alrededor tuyo, tú puedes iniciar practicando mentalmente como un juego cuál sería la raíz de esas palabras que están a tu alrededor como objetos y darle atribuciones de sufijos o prefijos y de esta manera seguirás practicando. Conmigo entonces será hasta la siguiente sesión de aprendizaje.